Yorana Corúa, bienvenidos a nuestra 9ª temporada ya vaenga de nuestro programa Jángaro Areca. Muy contentos ya. Yorana Koe Mahanie, PG Koe. Muy bien, gracias. Con mucha energía para comenzar esta temporada. Te imagino, jamás acabo matau inei y Jángaro Areca te iba baja o matau are apinei. Nahe ojo mai teravea haihanga korua tatoa mata ita imaiena y tereata o mata o terapanui. Esta nueva temporada vaenga tenemos tremendos invitados hoy. Te cuento. Cuéntame, tenemos a Andrés Pacarati, que nos viene a contar sobre el Festival Hokomanu, que ya comenzó ayer jueves, si no me equivoco. Comenzó ayer jueves, es un festival de 3 días, jueves, viernes y culmina el sábado en Baitemiji. Bueno, ahí Andrés nos va a estar contando todas las primicias de cómo estuvo el primer día, de cómo se nació esta iniciativa también de este festival. Y también estamos con Joaquín Rapu, que nos viene a contar sobre los talleres de pintura que se están realizando, como siempre, por parte de la Corporación de Arte y Cultura en el taller Jares Acamana y Teaga. Y también recordarle a la familia, a la gente que nos ve, que es el mes del profesor, el mes del Maori Hapi, el Maori Tonga también, así que vamos a estar dando mucha información en nuestro programa de Jángaro Areca. Bueno, ahora ya vamos a pasar a la entrevista, así que no los hacemos esperar más. Mata Itaitaua. Nos acompaña la librería Pae Pae o Gallo, ubicada en Tepito Tejenúa, frente a la municipalidad. El lugar perfecto donde puedes encontrar tipos de todo libros, desde colecciones infantiles hasta libros de la historia de la isla. Como por ejemplo este libro, Isla en el fin del mundo, de Steven Roger Fisher. El libro perfecto para todos los amantes de la historia de la isla, ya que relata la llegada desde los primeros habitantes hasta el mundo moderno de hoy en día. Esto y otros libros puedes encontrar en Pae Pae o Gallo. Te imagino, y con nos amamos como Hania y mató Hakitkiatu Korua Tato, y mató invitado a que era baja arero Tatu Ojajo. Tera con Andrés Pacarati, Taina y Yorana Koe. Y Yorana, Andrés, bienvenido al programa. Terúa con Joaquín Taina, Joaco y Yorana Koe. Yorana. Bienvenidos. Oye, como comentábamos con Baenga, vienen a contarnos porque está este tremendo festival Hokomanu, Andrés, y Joaquín con este taller de pintura que ya sigue esta secuencia de talleres de parte de la corporación y de ustedes con Tamara. ¿Y quién es el tercer chico? Esteban Peñalosa. Y Esteban Peñalosa. Cuéntanos un poquitito cómo surge la idea de este taller de pintura de anime, que es lo que tengo entendido, ¿cierto? Bueno, este es como el finiquito de los 3 talleres que partió el año pasado con el taller de teoría del color. Después se hizo la parte de composición, que fue los bodegones. Y ahora partimos la parte que se relaciona al anime es para darle como un poquito de libertad para aplicar la técnica. No es como que sea netamente un taller de construcción de anime, sino que algo que a ellos les llame la atención para que ellos puedan aplicar las técnicas que aprendieron de pintura. Claro, como algo un poco más infantil, sí, puede ser. Sí, más que nada para que ellos, menos para ellos menos pedagógico. O sea, igual es pedagógico, pero no tiene la parte de tanta presión libre, así como hácelo de tal manera. Sí, un poquito más libre. Entiendo, Taina, que es como un proceso, es como una finalización de varios otros... Sí, es casi como un año de trabajo que voy, o más en realidad. Porque partió el año pasado con ese taller de teoría del color, donde se le enseñó toda la parte de cómo se mezcla, cómo se hacen los colores, toda esa parte. Después se fue la parte de bodegones, que es como construir cosas. Y ahora ya pasamos a la parte de aplicar más que nada. Entonces ese hicimos como el último taller más simpático, como algo más menos para allá. ¿Cuál es el objetivo que busca lograr este taller con los...? O sea, el objetivo desde el principio es darle primero que nada la herramienta a los niños con profesores. Por ejemplo, Tamara Valenzuela es una profesora de arte. Nosotros igual somos talleristas, tenemos relación con el arte, pero no somos profesionales en el tema de la educación. Entonces nosotros apoyamos todo ese tema y un tema gratuito para ellos para que puedan desenvolverse. Claro. ¿Tú, Andrés, has participado alguna vez de algún taller de dibujo? No, yo estudié arte, pero en la universidad tuve clases con una súper buena capa dibujante chilena. ¿Ya? Las mujeres son súper buenas dibujantes. Sí, pero ahí tiene otra connotación. Como ya otra parte. Sí, en realidad el arte es mucho más complejo de lo que la gente cree, no es fácil, hay que estudiarlo realmente, no hay que... Claro, no es llegar y agarrar un lápiz y digamos no ahí... es al tonto y al tonto, no, que es lo que yo siempre reclamo a todo el mundo. Porque muchas veces la gente en la isla también comete el grave error de cuando no se sabe bien el trabajo, se enseña un trabajo y nuestra gente, lo entiende de manera equivocada. Entonces piensa que las cosas se hacen fácil y no es fácil. Uno tiene que estudiar muchísimo, entender muchísimo para poder transmitir la verdadera información. Entonces por eso que a veces en la isla se confunden muchas cosas y no se entiende, la gente cree que
no toma conciencia de ellos mismos, que eso es súper importante. Claro. La Rapa Nui en general tiene poca conciencia de la importancia cultural que tiene sí mismo. Es harto el trabajo Es también. harto el trabajo. Esa- claro. Y son muchos años de trayectoria. O sea, si tú te ponías a pensar, por ejemplo, en la gente que baila acá en el Conti, por ejemplo, en los escenarios, los niños ahora están hablando de que no obligar a los niños a bailar en los shows de los colegios, cuando hacen cultura. No, Y yo le digo, ahí en la isla, viejo, hay niños así que tienen 6 años, viejos, en un escenario gigante como el de la Tapati, totalmente solo, con un dominio total del escenario, con dominio de público, imagínate. Tienen 6 años. Entonces, yo creo que ese análisis a lo mejor no viene de un trabajo académico, pero Claro. un trabajo de muchos, muchos años, Tiempo. de padres, de abuelos, de abuelas, Generaciones. de generaciones, que esa información se va traspasando. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que me decía que era increíble como en el Caricari a veces la Viti estaba bailando el otro día, es como que se cayó y en la caída, como cuando iba cayendo, se hizo una magia y hasta en la magia lo sacó con clase, Claro, por decirlo de fue alguna como manera. años Nadie de se dio circo. cuenta. Años. Años de circo. Claro, yo creo que también esto es lo que quieres comentar, Años de circo. Joaquín, con Tamara, de que empezar desde que los niños más pequeños empiecen a ya tener estas prácticas y que sean, claro, como dice Andrés, viene enseñada. O sea, lo hablamos en unos programas anteriores, lo que se ha dado también para los niños que han tenido muchos talleres, ha fomentado harto el tema del arte, en general todos los tipos de arte, en el Centro Cultural, en el Jares Acamana y Teanga, y han estado trabajando harto los chicos con hartos niños, así que yo creo que también son los mismos niños que se repiten, tienen un grupito. Claro, tienen- eso íbamos O sea, iba a eso preguntar. por ejemplo, ya partimos, no sé, por el taller de dibujo que era la parte estructural, donde empezamos, no sé, pues primero cómo se conforma un rostro, después como un pie y así todas las partes del cuerpo humano. Y también terminamos, o sea, ya aplicándolo después con la pertinencia cultural, fue otro profesor que le enseñó la parte tacona. Entonces, claro, es un proceso, igual Claro, es fue el largo. Temo, ¿cierto? Sí, el tema. Igual dentro de todo también no es como, es lo básico para un niño de esa edad, pero aplicando ya técnicas. Claro, pero claro, es súper importante O sea, que bueno. desde pequeños le apliquen estas técnicas que tú Así es. comentas. Estos niños que van a este taller, ¿va a tener a los mismos niños que ya vienen de los anteriores o pueden inscribirse niños nuevos? Ya, el taller de ahora parte con 20 cupos. O sea, Ya. esta semana se está inscribiendo y el día miércoles 12 partimos ya con el taller. ¿Tienen algún rango etario? Es de 12 a 17 años, 18 años. ¿Dónde se inscribe? Ahí en el Cowork. En el Cowork En el Jares Acamana y Teanga. Jares Ahí mismo. Acamana y Teanga. En el Jares Acamana Centro Cultural Tongarí. Jares entonces. Acamana y Teanga. Ya. Hay horarios que me imagino para Es el tema de la 4 y inscripción. media a 6 de la tarde, Ya. que es como un taller como de 1 hora y media. Es los días lunes y los miércoles. Perfecto. Esos son los horarios. Ya, y los horarios de inscripción me imagino que es esta semana O durante sea, en de- general, como horario de el horario de oficina, oficina. se puede llamar igual hablarle por las redes sociales también se Ah, puede hacer la súper. inscripción. Es bien fácil para inscribir en tu caso, no es nada tan complicado. Bueno, ahí es un llamado a la comunidad, si quieren, si los niños se interesan, también hay hartos niños que les gusta este tema del anime, hartos jóvenes también, así que se pueden ir a inscribir ahí a las Jares Acamana y Teanga para que puedan tener una noción un poquito más con los profesores que están ahora. Que están Claro, igual en impartiendo. las redes sociales de la corporación están saliendo la información Sí, igual también para activo que todo. puedan revisar ahí en las redes sociales si es que no alcanzamos a escuchar algo acá en el programa, etcétera, para el tema de las inscripciones. ¿Cierto? Si es que, entonces, si llegan más niños, ¿se va a hacer alguna excepción, Joaquín? ¿O? A veces así, pues, Sí. o sea, si son 10 más, no podemos porque es un tema de materiales, nosotros estamos entregando Ah. materiales gratuitos, entonces tenemos un tope de materiales para entregar. Porque igual, esa es como la gracia igual de este taller, pues todos los materiales son gratuitos, más todo lo que incluye. Y siempre se remata con una exposición de arte para que los niños muestren y se sienten motivados con empezar a meterse al mundo del arte en realidad. Claro, Esa es como la esa que es como la idea hicieron principal, en ahora realidad. hace poco, ¿cierto? Sí, Claro. esa es la idea principal en realidad, si aquí no es que vayan a salir todos expertos, otros aprenden, otros no aprenden tanto como otros, pero la idea es que sí se metan en el mundo del arte. Oye, hay harto potencial ahora en este tema del arte. No sé si en mi época no teníamos la oportunidad, de hecho no teníamos la oportunidad, de hecho apenas teníamos lápices, me acuerdo de una historieta por ahí, pero hay hartos niños que están partiendo de todo este tema del arte. ¿Qué opina el Mitaína aquí sobre esta evolución del arte aquí en Rapa Nui, tú que lo viviste ya de muchos años también atrás? Sí, bueno, mira, más que evolución o involución, ha sido una seguidilla de acontecimientos desafortunados, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Jucumano y la industria de la música tiene 12 años de trabajo.
para el festival Hokumanu, para fueron 4 años de gestión. 4, no es que yo, se me ocurrió el día. Es un proceso largo. Acá igual me interesa que el Rapa Nui entienda que para que los procesos tengan un buen resultado o sean eficientes y efectivos, no son a 3 años. Nunca uno puede proyectar a menos de 10 años. Entonces, por ejemplo, el proyecto para levantar la industria de la música contemporánea, porque nosotros solamente trabajamos con el área de la música contemporánea, no con el folclore o con la música tradicional, fue una planificación de 10 años. O sea, nosotros recién estamos cumpliendo los 10 años ahora. Es decir, lo que nosotros planificamos en el 2012 se está cumpliendo recién 10 años después. Ya, Andrés, danos un poquitito. Sí, referente al tema de esa mismo de la música, Taina, de los bailes, de lo que pueda realizar. Mira, esperemos un poquitito para que de ahí ya entremos más con Andrés y nos profundicemos en el tema de la música. Para que sigamos con el tema, antes de cortar el tema del taller de dibujo, los voy a invitar a ver una nota. En esta ocasión, la exposición del taller de tatu. Vamos a verla. Quería avanzar un poquito más en mis dibujos, quería aprender también un poquito más. Algunas partes nos enseñaron mayormente las partes del cuerpo, nos enseñaron cultura de Tacona, de lo que significa, y nos enseñaron muchas técnicas distintas para dibujar. Conocer amigos nuevos. Me gustó aprender técnicas nuevas porque yo no sabía muchas cosas del dibujo y creí que ya me las sabía todas, pero no. Desde chica que vengo dibujando y siempre me ha gustado dibujar, la verdad. Y también porque me gusta que me vean mis dibujos y digan y opinen de mí. Bueno, mi mamá me inscribió y me motivó el venir acá porque me gusta el dibujo. Bueno, en esta ocasión queremos agradecer la participación de todos ustedes en esta maravillosa exposición llamada Mana Tattoo, en donde se pudo observar el trabajo durante 6 meses que estuvieron los jóvenes artistas participando del taller de la Corporación Cultural, en donde a ellos, ¿qué es lo que les enseñaba? Se les explicaba todo lo que fuese tecnicismo para poder construir la figura humana y poder llegar a un punto del arte que es al hiperrealismo, o sea, llegar a dibujar de forma realista. Bueno, este taller era enfocado en aprender la estructura del cuerpo humano en dibujo. Se le enseñó el tema de la profundidad y perspectiva y todo ese tipo de cosas. Aparte de darle el contenido cultural, integrando este año a Jaume Ana, que era el profesor de Tacona. Y también le enseñamos lo que era el Kiea, agregándolo al tema de la estructura del cuerpo humano. Bueno, la importancia de generar este espacio es que los niños muestren sus habilidades, que se atrevan a mostrar su arte, a aprender también. Entonces, claro, es una gran oportunidad, aparte que esto es financiado, entonces es gratuito para los niños. Es una oportunidad para que los niños puedan poder hacer arte. Ese es el objetivo principal. La exposición me pareció bacán, sobre todo porque el mostrar el fruto del trabajo que de los niños no solo nos permite a los papás sentirnos babosos y orgullosos de lo que hicieron, sino que además les da confianza a ellos, ¿cachai?, de mostrar el resultado de lo que fueron aprendiendo a través del taller. Entonces eso me parece bien para los papás, bacán para los niños y también como una actividad para la comunidad me parece perfecto. Me pareció espectacular que le den el espacio a los niños de jóvenes a encontrar otros nuevos talentos, trabajarlo, enseñarles lo que es la cultura también y no perder sus tradiciones y ver cuánto talento hay hoy en día en la isla. Hay mucho talento y hoy en día están las oportunidades para demostrar que los jóvenes son capaces de lograr todo lo que algunos quizás no pudieron hacer antes. Así que espectacular. Bueno, la exposición me pareció súper interesante porque estaban expuestos los trabajos de los niños y se puede ir viendo la evolución. Entonces es muy bonito ver el talento que hay, sobre todo de los niños de 9, 10, 15 años. Entonces me parece súper importante que existan estas instancias para mostrar a la comunidad todo ese diamante en bruto que dicen, sobre todo de los niños, que son las futuras generaciones. Queremos agradecer a todos los que vinieron a apoyar el trabajo de estos chicos, a nosotros también como profesores, agradecer a la corporación por generar toda esta instancia, a los fondos regionales que nos han ayudado al poder realizar todo este trabajo. Muchas gracias, así que espero nos podamos ver en una próxima
exposición y apreciando el trabajo de los chicos. Bueno, en general ya son 2 años que trabajamos ya con los alumnos, son diferentes, algunos variaron y otros no, pero en general muy orgulloso de todo porque tiene mucho potencial y claro, pues se desarrolló un taller a través del tiempo que fue efectivo, pues, que se vieron los resultados. Preciosa esta exposición, Joaquín, que se hizo en el Museo de Tadeo y Lili. Qué lindo, qué gratificante para ustedes, los profesores que impartieron estos talleres. Esta arte maravilloso, vi unos dibujos de mano, de pies, muy lindo trabajo de los niños. ¿Cómo te sientes tú al ver, cómo te sentiste ese día en la exposición? O sea, estuvo increíble en general. Bueno, la idea es siempre, como te contaba, es de que ellos se motiven más. Entonces que ellos ya vean expuesto con una presentación bonita y todo el cuento, y con un show para ellos y todo el tema es importante para ellos para que empiecen, o sea, se motiven a seguir haciéndolo. Entonces igual estuvo bueno, era un proyecto que estaba financiado por el tema del gobierno regional de Valparaíso. Fue el remate de todo eso, estuvieron los cores, estuvo bien simpático, buenos shows, todo también pudimos simpático. ver a la familia de los niños que participaron de este taller. Sí, esa era la idea, como que ellos fueran los actores principales, entonces se invitaba a toda la familia de ellos, igual era un evento abierto a la comunidad, pero con la normativa de que en ese tiempo había un poquito menos de, menos aforo, entonces había que distribuir bien los espacios y todo el tema. Me imagino. Unas bailarinas por ahí también, ahí hermosas. También había bailarinas ahí. Mandamos saludos a las bailarinas, mandamos saludos a los niños también, no Coruaanga, Uca Ojo Pemu, acá Jovena, a la familia también por apoyar ahí. Muy bonito el trabajo. Claro, eso es muy importante lo que tú dices, venga, de que la familia siempre esté detrás de estos niños apoyando para seguir incentivando a que sean partícipes de estos talleres de dibujo. Bueno, el tema también ahora, por ejemplo, ya fue la misma dinámica del taller del año pasado, que partíamos cara, pie, todo, y después se armaba toda la composición del cuerpo humano completo. Pero este año le agregamos el tema de la pertinencia cultural al tener un maori de Tacona. Entonces el último trabajo que se hizo fue ese, fue enseñarle a los niños el tema del Tacona y todo o sea, no es tan inverso, o sea, como tan detallista el tema, pero una pincelada de lo que se pudo incluir. Sí, algo se pudo hacer con eso, para darle la pertinencia. Ahí el profesor de Tacona. Era el Jaumana Hei. Entonces queda pegado con el Temo, Nos cuesta el tema de los apodos acá en la isla. Sí, hay muchos nombres ahí cambiados, pero arriba. Sí. Pero claro, me imagino entonces que felices con la Tamara y el Temo y todos los que fueron parte de... No, fue bonito porque aparte que cerrando el taller se le entregaban incluso los materiales de la carpeta que habían ocupado durante el año. Entonces ellos ya tenían su apunte de cómo ir dibujando, el tema de la sombra, profundidad, todos esos temas ya te lo tenían guardado la información. Cómo empezaron y cómo terminaron. Oye, qué rico el lugar también donde están haciendo estas exposiciones, mandar un saludo a la gente encargada de Lili y Tadeo. Y ahora ya se viene entonces este otro taller de anime. Sí, ahora viene va a estar muy entretenido. Oye, Andrés, cuéntanos, ¿cómo nace la iniciativa de este festival, Hokomanu? Bueno, mira, la verdad la iniciativa de este festival no tenía que ver con el Hokomanu, es una iniciativa que tenía la idea de hacer un festival de industria que en la isla, igual es mucho más profundo, son 10 años de trabajo, no es tan poco, son 10 años de avance, porque en realidad lo más importante de este Hokomanu, que es la primera experiencia en la historia de la isla, en donde las asignaciones directas desde el gobierno a entidades que vienen desde la sociedad civil. Es decir, no tienen que ver con instituciones. Es el ciudadano el que se junta, genera y gestiona, y el trabajo colaborativo y el apoyo mutuo en este caso fortalece las organizaciones sociales o las agrupaciones sociales o los grupos de Rapa Nui que quieren trabajar por la isla, y en el fondo empieza a generar eventos, empieza a generar gestión, empieza a mover la industria, pero desde la sociedad civil. El Hokomanu parte como con el intento un poco de hacer intervenciones en espacio público que tienen que ver con levantados por la industria de la música, músicos, técnicos, profesionales, dueños de las empresas. Nos juntamos y en forma gratuita, entre comillas gratuita, porque también debo decir que muchas veces las personas aquí en la isla o la gente aquí en la isla no sabe lo que otros Rapa Nui están haciendo, ignora totalmente el trabajo de vida de otros Rapa Nui, les dice, por ejemplo, no, es que yo a ti nunca te he visto en realidad
yo siempre digo que las personas que menos se ven es porque normalmente están haciendo un buen trabajo. No sé si ven la nueva gobernadora, no está en boca de nadie y está haciendo un trabajo excelente. No aparece ningún escándalo, no hay ningún problema con la gobernación. Pasa totalmente desapercibida. Entonces hay mucha gente de Rapa Nui que pone muchos recursos que son propios, personales. En el caso, por ejemplo, del Hokomanu, las primeras 3 versiones del Hokomanu fueron costeadas íntegramente, el sonido lo costeó íntegramente Kahuruku. O sea, salió directamente de ellos, pagaron. O sea, el dueño de la empresa pagó 3 Hokomanu de su bolsillo, que son muchos millones. Fue como un auspiciador. No es un auspiciador, es un productor. Él produce el Hokomanu y se asocia con otro agente. Con otra gente, o sea, por ejemplo, Ama Rapa Nui, que trabaja con el backline, Rapa Nui Cultural Media, que hace todo el tema de la gestión. Se reparten en el fondo estas cargas de trabajo, pero cuando tú te juntas con más personas, puedes lograr cosas de gran escala, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros presentamos la necesidad de tener en el fondo un festival de industria que es la isla. ¿Por qué? El festival de industria es distinto. El festival de industria tiene que ver, está hecho para las personas que desarrollan la industria de la música. Músicos, compositores, productores, ingenieros en sonido, técnicos. Está permanentemente. Todas las personas que, claro, que están y que se ven siempre, todas las personas que levantan. ¿En esto se diferencia este festival Hokomanu a los otros que se han realizado acá en la isla? Lo que se diferencia es que tiene esa intención y lo otro es que tiene que ver con la asignación directa, que tiene que ver en el fondo con el reconocimiento de parte del gobierno. Es muy importante que la gente de la isla empiece a entender lo que ha significado para nosotros y la cantidad de puertas que se han abierto. La apertura para tocar en el Lollapalooza pasó precisamente porque el dueño del Lollapalooza vino, no el dueño de Chile, el dueño norteamericano fue el Perry Farrell, que es un músico muy famoso. Cuando Perry Farrell estuvo acá, él se le explicó lo que estaba pasando con la industria de la música, que incluía a Toki, porque también participamos y trabajamos en el levantamiento de Toki. Uno del Ama Rapa Nui es fundador de Toki, junto con Enrique Ica y muchos demás otros amigos también, que trabajamos colaborativamente. Levantamos Moana Nui Studio, donde también es colaborativo. Yo tengo equipos de Toki ahí dentro, que son, cada persona puso un equipo, una batería, y entre todos logramos armar un estudio de muy buena calidad. Entonces ahí tú te das cuenta que el trabajo cooperativo y colaborativo fortalece a una persona que no tiene ninguna opción, y contra el gobierno menos, porque ellos tienen muchos recursos y nosotros no tenemos recursos económicos, por decirlo de alguna manera. Entonces lo movemos solamente a nivel de voluntad. Nada más, Taina. Y Umanga. Pero Umanga del Real. Eso te iba a decir, Umanga del Real. Cine. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo logré conseguir un financiamiento para un festival de industria, y Pato Wenzel, que es dueño de Kahuruku, que es parte de este proceso, parte importante de este proceso, junto con Mario Tuki, que es dueño de Ama Rapa Nui, me dijeron: continuemos con el nombre Hokomanu para seguir potenciándolo, ya que viene de antes y tiene una iniciativa propia, y ya no es un festival de una versión, sino que este ya es la 4ª versión del Hokomanu. Y esto ya son 3 días también. Exactamente. Claro, 3 días. Y lo hacemos, por eso lo quisimos hacer 3 días, para que desde el continente miren, porque ya que me dicen, voy a confiar en ti, te paso las lucas, pienso que tú lo vas a poder hacer porque me acabas de demostrar toda esta currículum de festivales que tienen, porque nosotros tenemos, no sé, debemos tener unos 10 festivales encima, 2 Picano Live Session con 75 videos de bandas locales. O sea, eso se produjo y eso fue pura gestión. El FIS, Rapa Nui más FIS, que fue un festival súper grande también que hicimos, que fue el primer festival sin alcohol aquí en la isla, que cuando nosotros lo propusimos nos dijeron que estábamos completamente locos, que eso no iba a funcionar, pero en realidad nosotros habíamos estado en tantos otros festivales, en el Lollapalooza, en el Fluvial, en el Pulsar, en Europa, y la mayoría eran sin alcohol. Entonces nosotros pensamos, dijimos, si se puede allá, se puede acá. De nuevo, volviendo un poco hablando del festival, el aporte cultural. El aporte cultural, más que aporte cultural, tiene que ver con el tema de aporte, de cómo se ve la industria de la música desde fuera acá. No sé si ustedes están enterados, pero actualmente se está armando una ley de artesanía nueva, en donde la isla no ha sido incluida. No, sí se está bien. No ha sido incluida, yo lo vengo reclamando hace mucho rato a los dirigentes, estoy en conversaciones con ellos en este momento. Yo creo que voy a tener que meterme en la parte de gestión también de artesanía, porque está muy desordenada la cosa y la gente no está entendiendo muy bien. Lo que está pasando es, por ejemplo, también que están tomando... Antes de que me sigas contando, te voy a invitar a ver una segunda nota. En esta ocasión vamos a ir a ver la nota sobre fotógrafos de Rapa Nui, y ahí seguimos más profundizando en el tema. Vamos a verla.
Yorana Corúa, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la fotografía, una de las 7 artes más importantes del mundo y que ha tenido una evolución tremenda a lo largo de la historia. Pensar que desde su creación en 1824 tuvieron que pasar casi 100 años para que llegara acá a Rapa Nui. En la actualidad son muchos los fotógrafos que se dedican de manera profesional, como autodidacta, a capturar momentos. Hoy vamos a conocer a 5 de ellos. Vamos a conocer la importancia que le dan a su trabajo y la visión que tienen al momento de capturar a Rapa Nui. No se lo pierda aquí en esta nota, Hangar Orek. So I choke on sun, and the days blur into one in the backs of my eyes, on the things I've never done. Yo le doy un significado súper como personal a la fotografía, que es el plasmar recuerdos y sensaciones de un momento exacto, ¿ya? Porque muchas veces pasa tiempo, vives una buena experiencia o una mala experiencia y después no te acuerdas de esto y es como que lo omites para el resto de tu vida. Y a mí lo que me gusta y lo que me llama la atención es aprender de estas cosas buenas y de las cosas malas. Entonces siento que la fotografía, por lo menos para mí, de mi punto de vista personal, me ayuda a mejorar como persona. Bueno, primero es una entretención, ¿ya? Porque si bien en algunos momentos de mi vida me he dedicado más profesionalmente, tiene que ser algo que me entretenga, por lo tanto es algo que me entretiene, que me gusta y es una manera de plasmar el mundo, porque en el fondo uno cuando saca fotos le pasa que ve fotos, entonces uno camina y ve fotos, entonces es una manera de ver el mundo. Obviamente es un milagro de la ciencia y del desarrollo tecnológico, pero yo creo que la fotografía los primeros 150 años de su desarrollo tecnológico fue algo relativamente escaso y algo que refleja momentos que son irrepetibles, sobre todo las fotografías de personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, bueno, la fotografía se fue haciendo cada vez más presente. Hace 30, 40 años, hace 100 años o hace 150 años atrás, la fotografía era tremendamente valiosa por su escasez. Te muestra una escena, te muestra un momento único, irrepetible, te revela algo de una época, te revela algo de un contexto histórico-cultural tremendamente importante. Siempre he estado ligado a la fotografía, de chico a mi mamá le encantaba, tenía una cámara en la casa, pero yo recién partí hace poco, hace el 2011 fue que tuve mi primera cámara, una cámara tal vez un poco más chica que esa, y de ahí me empecé a meter ya de lleno en la fotografía, principalmente en temas de naturaleza. Eso es lo que a mí me llama la atención en el fondo de la fotografía o fue lo que me impulsó justamente a adquirir una cámara ya un poco más grande y poder sacar fotografía de naturaleza. Para mí es como un diario de vida donde puedes captar momentos que vas a ir recordando a futuro. Hoy día yo miro una foto y estoy mirando el pasado, entonces son instantes que uno captura en un momento especial y que a futuro le traen añoranza, recuerdo, ¿ya? En particular, que es el tipo de fotografía que me gusta a mí, creo que, y además que yo soy profesora de historia, entonces desde esa mirada yo creo que la fotografía te ayuda a recordar, retrata un momento particular, entonces yo creo que a mí me gusta la fotografía documental, entonces es un complemento de la narración histórica. Además de que, bueno, también, como decíamos recién, como es arte también, es el aporte a la humanidad, es la belleza. Contemplar algo bello a través de una fotografía, un color, una escena, una composición, pero también recordar, te ayuda a la memoria. Bueno, yo creo que siempre lo más importante para uno como fotógrafo, tal vez, no lo sé, excepto esa gente que saca fotos de Ansel Adams y fotógrafos extraordinarios que sacaban fotos que ganaron premios Pulitzer por sus fotos, o gente de National Geographic. Tal vez para uno como amateur, como aficionado, es más importante las fotos de la familia que uno ha sacado. Porque antiguamente los matamúas obviamente no tenían cámaras fotográficas, pero sí tenían la capacidad de plasmar en la piedra qué era lo que ellos veían. Y que es algo similar a lo que yo hago hoy día cuando veo un mamífero marino, una ballena o un ave, trato de encontrarlo y plasmarlo en una fotografía. Antiguamente lo plasmaban en la roca con arte rupestre o también lo podían hacer como acá atrás en Anacaitamata con las pinturas que estaban arriba en el techo.
Bueno, el tipo de fotografía que realizo en este momento es muy variado, pero empecé haciendo fotografía de paisaje. Y en un corto periodo de tiempo me di cuenta de que el retrato a personas también me llama mucho la atención. Entonces empecé a ir a algunos eventos, obviamente gratis, a hacer fotos y estas cosas. Y así empecé a hacerme un espacio en este mundo en la isla. Y después, al cabo de un tiempo, ya me vi involucrado en todo lo que era eventos, sobre todo culturales. Bueno, el tipo de fotografía que me gusta más es la fotografía submarina. Y eso la vengo haciendo ya como hace 10 años más o menos. No soy un profesional, soy un aficionado todavía, ¿ya? Y ojalá poder tener más tiempo para hacerlo como uno quisiera, pero no se dan las cosas, entonces es como mi hobby, ¿ya? Y la fotografía submarina me da en ese sentido la herramienta perfecta como para mostrar lo que más me gusta, que es el fondo marino. Bueno, lo que a mí me interesa es justamente buscar una imagen que nos permite identificar especies. Yo lo que busco en mi fotografía de naturaleza o de fauna son fotos ID. En el fondo que con la misma fotografía yo pueda identificar a ciencia cierta a qué especie estamos hablando. Principalmente de aves o también de mamíferos marinos, también de flora. En el fondo lo que me gusta es justamente poder tener unos primeros planos de una especie y que esa foto hable por sí sola de la especie que estamos tratando de identificar. Yo creo que la importancia de que haya nuevos fotógrafos en la isla es que quede más registro. Pero, ojo, que quede más registro, pero también, que es lo que hablábamos recién, también que las personas que saquen fotografía se puedan desarrollar como personas. Yo creo que más allá de lo que provoca para la sociedad, que es muy importante en este caso para la isla, también es que si hay alguien que quiere dedicarse a la fotografía en la isla y que puede hacerlo y que lo hace feliz, maravilloso. Porque no hay motivación externa, la única motivación que existe para poder meterse en esta rama del arte es solo de uno, es solo interna, no existen entes que te motiven a hacer fotografía, a aprender. Entonces, si no eres autodidacta, no llegas a ningún lado en la fotografía. Creo que importante es entender la trascendencia histórica que pueden llegar a tener las fotos. No va a ser lo mismo que antes, porque antes había muy pocas fotos de la isla. Ahora, como hay tantas fotos sobre la isla, yo creo que para que una foto tenga la trascendencia histórica tiene que ser una foto muy especial, tiene que ser una foto tal vez que refleje momentos únicos y que tenga un criterio artístico que vaya más allá. De esta manera llegamos al final de esta nota, esperamos que les haya gustado. Y el mensaje está clarísimo, es valorar tanto la fotografía como los fotógrafos mismos, sobre todo a los que se desempeñan aquí en Rapa Nui, capturando historias, momentos, para que perduren a través del tiempo. Nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima nota aquí en Hangara Oreca. Yorana, Maururu. Nos acompaña Meri Okanana, productos de cosmética 100% naturales en base de cera de abeja y plantas medicinales, como esta crema que tiene múltiples beneficios para la piel. Hidrata, humecta, quita manchas, desinflama, entre otros. Mientras que las plantas brindan sus beneficios antiinflamatorios y antialérgicos. Todos estos productos son creados por Patricia Najoe. Tiene jabones, serum, agüitas de rosas y púa, labiales y mucho más. Un gran emprendimiento para cuidar del bienestar personal de una manera totalmente natural. Pero qué hermosa la nota que acabamos de ver. Te imagino, tenés enejos nganu toho aneje aroja tu matoma inei peira que nu uanga y anga inei nota y quiere de arero tire. Un abrazo también para la gente que trabajó estupendamente en esta nota, que le salió muy espectacular trabajo en equipo. Preciosa la fotografía. También agradecimientos a la Niki que también trabaja detrás en el tema de la edición de algunas fotos de blanco a color, así que tremendo trabajo. ¿Qué les parecieron a ustedes las imágenes?
Estaba increíble todo lo que hicieron, ese tema de pescar la foto antigua y pasarla a color, increíble. Increíble, trabajo de la Niki. Trabajo Así de que la ahí Niki. aplauso a la Hermoso Niki. el trabajo ahí, de toda la producción también del equipo. Y bueno, mandando agradecimiento también a todo Bio, tengo que agradecer también. Sí, no? todo Bio, aquí hemos estado, muchas gracias por, bueno, ahora en esta 9ª temporada es parte de programas Angaro Areca, así que Maururo. Oye, y Andrés quería dar un comentario sobre el tema de la fotografía. Sí, bueno, yo pienso que la fotografía aquí en la isla se ha desarrollado un montón, pero no es de ahora, viene de antes. Yo me acuerdo que antes recibía un montón de amigos fotógrafos de acá a visitar la isla, como el Nico Aguayo, no se me va a olvidar, el chino, que es uno de los primeros fotógrafos de casos de submarinos en Chile. Cuando llegó, ellos dos vieron, por ejemplo, el trabajo del Cristian Rapu y quedaron alucinando. Y ellos como que adoptaron a muchos fotógrafos y le enseñaron también. Entonces tenemos mucho trabajo. Yo trabajo con fotografía hace muchos años, como Preciosas las fotografías que veíamos del Mickey Rapu. Sí, yo partí así también, con gente que llegó fotógrafo, después me estuve un rato en el continente y trabajé profesionalmente con ellos en retoque fotográfico y aprendí la pega. Y me di cuenta de que la isla tiene un potencial tremendo. Imagínate, ¿quién saca fotos? ¿Acá no sacáis fotos feas en la isla? Es difícil. No se puede. Claro, tenemos tantos modelos hermosos. Así, sale una foto. Modelos por todas partes. Modelos y modelas. Y lo otro también, tenía una cantidad de actividades culturales, que eso yo quería, disculpa, mencionarlo en el caso del Jocomanu, es que la isla es el lugar con mejores condiciones en Chile, para que la gente me entienda, que ningún otro lugar de Chile para el desarrollo de la cultura. Cualquier semilla que tú plantes que tenga que ver con cultura, si tú la riegas y la cuidas en esta isla, siempre va a florecer. Siempre. Eso es seguro. Por goleada a cualquier otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que estar compitiendo, somos Valparaíso, que no debiéramos ser, yo por lo menos pienso que debiéramos ser como un territorio especial realmente separado de las demás regiones, y como potencia cultural en Chile tenemos que competir contra Valparaíso. Entonces, todos los recursos que se gasta Valparaíso en cultura, que son más que ninguna otra región, como de consumo, por decirlo, excepto Santiago, que alberga a todo el país, nosotros tenemos que competir con eso, con dos potencias culturales compitiendo por las mismas lucas. Yo lo encuentro sin sentido. Lo otro también que... Bueno, pero por eso está este equipo que tú dices que está conformado por... que conformaron este festival de Jocomanu. Claro, que viene desde la sociedad que viene civil. aparte. Claro, pero ahora lo que se consigue con el Jocomanu es poner un ojo de atención desde gobierno a qué es lo que está haciendo la sociedad civil, la comunidad, como independiente, no como institución, porque normalmente se sabe lo que hace la Tapati, lo que hace la MUNI, lo que hace la gobernación, lo que hace los CORE, se entiende todo lo que tenga que ver con financiamiento oficial desde el Estado, pero no con la gestión que viene desde la sociedad civil, que no es poca, porque por ejemplo, si nos ponemos a pensar el Majana Otereo, parte en los colegios, igual que la Tapati realmente parte en el colegio Lorenzo Besa, realmente ahí parte en los años 60. El Majana Otereo parte en los colegios, empieza cada año a potenciarse y actualmente es prácticamente una mini Tapati. Sí. Entonces ahora yo creo que los colegios, te das cuenta, con conjuntos del porte de la Tapati, solo desde el colegio, con financiamiento desde el colegio, con voluntad. Imagínate, es el Festival de la Tapati de colegios. De colegio. Sí, precioso trabajo que también del Majana Otereo. Oye, Andrés, cuéntanos de cómo estuvo el día de ayer en el festival, qué agrupaciones faltan que se presenten hoy viernes y mañana sábado. Ya, hoy viernes se presentan el Temuco. Paquilimao y Nehuentupuna, que es como un showcase. Los showcase son eventos... Como el evento principal tiene como unos eventos alternativos que potencian un poco el evento general. Eso se usa en todos los festivales del mundo. Y los showcases son normalmente hechos para que la gente se conecte un poco con los músicos y con lo que ellos están haciendo. En los showcases, por ejemplo, la idea es que las personas que vayan a ver, los músicos puedan conversar con el público. Si hay productores, conversar con el productor, y que no es el caso de ahora porque este Jocomanu es muy pequeñito, pero el Jocomanu del próximo año, yo quiero traer productores. Se vienen grandes. Sí. Sonidista bueno, de primera calidad, el Chalo González, que es el mejor en Chile, está comprometidísimo para venir a dar sus clases acá. El Juan Pablo Escares también está comprometido para venir a dar sus clases acá, y un montón de músicos que quieren venir y productores, sobre todo eso. Lo que va a hacer el Jocomanu es que, como es todo Chile está pendiente de lo que está pasando acá, porque está pasando en redes a nivel nacional, nosotros vamos a dejar en evidencia el potencial
que tiene la isla como ambiente creativo, ¿se entiende? Como lugar en donde tú puedes desarrollar tu creatividad y la manera que se desarrolla. Nosotros, imagínate, en el último bono de agentes culturales, yo le escribía a la Ceremi, le escribía a la gente de gobierno, le dije, oye, acá el tiro te va a salir por la culata porque tú no estás contabilizando un montón. Esta isla es un 90% de agente cultural, sí, viejo. Entonces, y todos con el derecho a ganarse tu bono. Entonces te vaya a tomar el problema que te vaya a gastar más plata en esta isla de lo que tú tenías presupuestado. Y pasó estadísticamente el lugar con más agentes culturales que ganaron el bono de todo el territorio nacional, esta isla que es de este porte, con 7.000, 8.000 personas acá, no con 700 ni 8 millones de personas, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo estoy buscando es que se tome conciencia desde el gobierno en Chile, desde Chile en general, la potencia cultural que hay en la isla, para que se empiecen a inyectar recursos en forma más directa. O sea, se nos viene tremendo festival el próximo año. Ahí denota la calidad el también. Próximo festival, claro. El próximo año ojalá que sea un festival mucho más grande. Siempre. Claro, va subiendo, porque Siempre el monto va subir subiendo. claro. Y lo otro también es como el interés que genera, porque también una de los patitas de los ocomanos de todo este proyecto es buscar el nombramiento de la isla como ciudad creativa por parte de la UNESCO, que eso nos abre un montón de puertas, pero es un proceso. Y tener en la isla el Jocomano, el Nojo Hangatubay, el Mahana Otereo, la Tapati, mira, el Camautereo. El Camautereo, vamos con 5. El Kaori Teori. Ay, mira, 6, una comunidad tan pequeñita tiene 6 festivales en un año. Eso es un festival cada 2 meses. Si nosotros sacamos la cuenta, si hay alguna otra región de Chile en relación a su población, ellos no tienen la cantidad de festivales que tenemos nosotros y que los paramos muchos de esos a pura voluntad y gestión de Humanga. Entonces, no, y hay tocatas casi los todos músicos, los fines de imagínate, semana, allá yo voy al hay continente, música, sí. estuve en enero y febrero y me fui a ver varios conciertos con bandas famosas, les pregunté, oye, ¿cuándo tocáis tú? Oh, nosotros tocamos una vez al mes, el próximo mes otra. Yo le dije, oye, viejo, allá en la isla hay bandas que tocan 2 veces a la semana, hermano. Esto es como una banda lleva 2 meses y la tiran se va a tocar inmediatamente. Entonces se nos vienen grandes bandas hoy día. Se vienen grandes bandas hoy día, que mañana. Legendario, Taoa, Porogenúa, que es una banda bien nueva que va a ser prácticamente su debut. Está Amahiro, va a estar Allen Baitemiji, que está sonando súper bien. Sí, está también Aka, que es el Rafael Tepano con su banda, que suena súper bien también. ¿Y eso cuándo, Taina? ¿Cuándo y dónde? Mañana en Baitemiji tuvimos que cambiar, que bueno que me preguntaron, cambiamos la locación porque obviamente ya han visto cómo está el clima, que no nos acompaña mucho. Normal en esta época. Normal en esta época. Pero lo cambiamos al Baitemiji, así que él va a ser mañana sábado en el Baitemiji y hoy día en el Temoana, un concierto que también tenemos que cambiar al interior. En el Baitemiji nosotros somos de la filosofía de hacer conciertos durante el día, no durante la noche a las 4 de la mañana. Porque exactamente, nosotros la primera experiencia, quisiera contarle, disculpa que me extienda, en el FIS lo hicimos durante el día y el primer comentario de todos mis taínas que estuvieron ahí, me dijeron, hermanito, vi niños abajo en el escenario. Y yo le dije, hermanito, si siempre tocamos a las 2 de la mañana, ¿cuándo vas a ver un niño? ¿Cuándo un niño Rapa Nui? Lo que tú te dijiste, para generar audiencia y empezar a cultivar a los niños en el amor por la música en vivo, tiene que ser cuando niños. Nosotros, las bandas parten a las 4, de 4 a 10 de la noche, son como 1 hora por banda para terminar temprano, pero yo creo que a las 3:30 de la tarde vamos a estar ahí con las puertas abiertas para que las personas llamado a la comunidad, ahí está. Sí, pudimos ver lo que tú dices en el Festival de la Primavera que se realizó hace poco en el Centro Cultural Tonganiqui también. Fue una instancia de un momento familiar, se pudo ver a los niños y estuvo precioso y claro, tipo 10, ya está 10:30, ya está terminando. Claro, la gente está yéndose muy tarde, no puedes tener a los niños, entonces a mí lo que más me interesa es el público infantil porque son tus públicos del futuro y como nosotros tiramos la piedra a 10 años, los que tienen 5 van a tener 15 y en 10 años 26. Oye Andrés, hablando con estos tremendos panoramas, este tremendo panorama que nos tienes tú para este fin de semana, te vamos a invitar a ver más panoramas aquí con Marama y Orana nos va a contar sobre estos panoramas de este fin de semana. Y Orana, chiquillos, así es, les traigo los panoramas que tenemos para la semana. Primero partiremos con el Festival Jocomanu, que estábamos hablando recién, que se realizará en Baitemiji a partir de las 15:30 de la tarde, donde se presentará Taoa, Allen Baitemiji, Lontipaoa, Aka y Porogenúa.
Seguimos con el concierto de violín y piano de los alumnos de Arcoiris Violín Estudio, que se realizará el 13 de octubre a las 6 de la tarde en Catipán. Luego tenemos una convocatoria que nos llegó de la Fundación Tadeo y Lili, que es para una exposición que se realizará en la Fundación de Objetos Reciclados. Así que tienen todo el mes de octubre para inscribirse. Y por último tenemos el Ati Hakangaru, organizado por la Comdir, que se viene súper bueno y además de apoyar al deporte cultural, que es un deporte cultural. Tiene fecha de espera del 10 al 22 de octubre, así que no se pierdan esta entretenida actividad. Bueno, y ahí como podemos ver en el flyer Marama, sale el tema de que dónde se pueden inscribir, si tienen que acercar a la oficina de Comdir. Sí, el horario, hasta hoy se cerraron las inscripciones, por si acaso, así que más que nada participar también, apoyar a los jóvenes que están súper profesionales. Eso tenemos. Muchas gracias. Bueno, entonces mañana culminamos el día sábado con el último día de... Harto panorama para la comunidad. Tremendos panoramas. No, ¿y qué le hace el agua al pescado? Así que tienen que salir. No, y como dice Andrés, muchos panoramas, se realizan muchas actividades durante todo el año acá en Rapa Nui. Sí. Cultura por todos lados. Cultura por todas partes. Hasta en el deporte. Taina, ¿qué opina también de todo esto, Taina? ¿Vaya a ir o no hay que ir? Pues, ¿sí o no? ¿Vas a ser parte de este festival, Sí, sí, todo el rato. Joaquín? Hay harta gente que a uno le gusta la música, que la sigue igual. Porque como dicen aquí, todo el rato está activo. Los músicos aquí están todo el rato dándole ahí, ensayando, tiene razón tocando aquí el Taina, que la cultura está todo el rato potenciándose. Total, sí. Mucha razón ahí, Taina. Es una acotación que se vio en el... Nosotros tratamos de rescatar los nombres centrales para ponerle a los lugares, claro, a los escenarios. Sí, entonces, yo me di cuenta de eso. Averiguamos cómo se llamaba ese papa, dónde está, porque lo queríamos hacer donde se ponen los aremaucos. Queríamos ocupar ese lugar para... Como en la herradura que se le llama. Exactamente. Para darle vida a un lugar que no se ocupa normalmente por un escenario, que tiene un sunset y todo. Tiene tremendo fondo. Exactamente. Y ahí ese lugar estuvimos averiguando y supimos, y por ahí si alguien tiene alguna idea o tiene otro nombre, que se llamaba Papa Naía ese lugar, que era una I con roa arriba alargada. Entonces siempre tratamos de rescatar esos nombres para devolver un poco el uso de los claro, cada piedra tiene su nombre, Taina. Exactamente. ¿Vas a ir tú al festival? Obvio que sí, mañana voy a estar desde las 3:30 ahí. Presente siempre. Presente. Bueno, muchas gracias. A ustedes, Taina, gracias. estamos terminando ya el programa, así que muchas gracias para que se despidan. Sí, algún mensaje para la comunidad adelante, para que invites al tema de los talleres y al festival también. Bueno, obviamente, y lo más inmediato, el tema del concierto ahora y el tema de los talleres, claro, hasta el viernes ahora era la inscripción, pero parte desde el día miércoles 12 de octubre. Dijo Joaquín que tal vez haga una excepción si llega uno o dos más a motivarse. niños. Sí, no, tiene que motivarse ahí. Sí, ahí tenemos un listado y vamos viendo ahí el margen de lo que se puede recibir. De esta realización, Jares Acamana y Teanga. Sí, exactamente, ahí en el Cowork. Mauro. Andrés. Bueno, lo invito a todos mañana al Jocomano en Baitemiji, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Van a haber bandas continuadas. Vamos a estar ahí, bueno, esperándolo a todos que vayan. Va a estar filmado, así que vamos a poder compartir con ustedes lo que se grabe de las bandas y todo para la difusión. Y quiero que entiendan la gente que lo más importante es que la comunidad de Rapa Nui es súper participativa del desarrollo de la cultura y eso es fundamental, eso no pasa en otras partes de Chile. Así que hay que dejarlo ahí mantenerlo ahí claro. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Joaquín por venir a compartirnos esta información. Ya toda la comunidad se sabe, así que... Yo sí, antes de despedirnos, quiero hablar con la comunidad un poco y tirón de oreja para la gente que está quemando sí o sí. Ojalá ahí la ley se imponga. No hay manera de que esto siga pasando en Rapa Nui. Hay manera de solucionar todo el tema de los sitios que quieren recuperar o quieren arreglar o quieren plantar. Se puede pedir ayuda y tirón de oreja también a nuestra autoridad, a nuestro jefe que nos mantiene aquí en la isla, que hay maneras también, hay que hacer los cortafuegos en Danoraracu, en el Danocau, y lo hemos hablado un montón de veces, así que Tagna Tokmahatu Kitkona y ver ahí, este imagino, Ina Korua Koanga Tmena y Matoe, Hakarena Tmena Motenga Poki. Haru korua taringa, haru tatu taringa, kahapao tatu henua, korua nai no mayena, y orana haihanga.
Nos vemos. Tirón de oreja entonces para la comunidad, para que nos pongamos las pilas, como dice Baena, y cuidemos nuestra isla, que es lo más importante, porque siempre hay que seguir fomentando nuestra isla y nuestra cultura. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes con un nuevo capítulo de Hangaroareca.